Grabar. Bueno, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en el que veas este video. El día de hoy vamos a hablar acerca de la quimiometría en ciencia forense. Esta breve exposición está enmarcada en el curso de Estadística Química de la Universidad del Valle, en el programa de Química y Tecnología Química. Vamos a tratar como tal un artículo, el cual pues tiene como nombre Quimiometría en Ciencia Forense. Vamos a tratar también los enfoques y aplicaciones. Este escrito es de Georgina Saucier, Wilhelm van Kiwi y Simon Lewis. Y la exposición está a cargo de Carol Belalcázar y quien les habla Daniel Castro. Entonces, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Dale. Vale, el artículo, como ya lo decíamos, Quimiometría en Ciencia Forense, enfoques y aplicaciones de estos tres autores, fue publicado el 14 de enero de 2021. Así podemos ver una breve foto tomada a la descripción general del artículo. Entonces vamos a ver cómo esa quimiometría en ciencia forense se va a ir desarrollando a lo largo de la actualidad, cómo ha ido de cierta manera siendo impulsada y desarrollándose cada vez con más fuerza. Entonces, para eso vamos a tener un índice en el cual vamos a tener unos apartados durante esta exposición. Listo. El índice comprende lo que sería la introducción, los métodos quimiométricos, el reconocimiento de patrones no supervisado, el reconocimiento de patrones supervisado, la regresión multivariada, el diseño experimental. Posteriormente, también estaremos hablando acerca de la quimiometría en la ciencia forense, de los medicamentos y productos farmacéuticos y los análisis de documentos, de los explosivos y materiales relacionados y también de los restos de incendio. Posteriormente seguiremos hablando acerca de polímeros, acerca también de pelos, fibras, materiales biológicos, cosméticos y productos personales. También estaremos hablando acerca de las partículas del suelo, vidrio e impresiones. Finalmente, también hablaremos de consideraciones y tendencias emergentes. Y finalmente, lo que serían las conclusiones. Estaríamos abordando lo que serían las conclusiones. Como se puede ver en el índice, tenemos un apartado casi que hasta la mitad de la exposición donde tocamos lo que son enfoques. Esto lo vamos a enmarcar como entre los métodos quimiométricos y después ya encontramos unas aplicaciones. Esto es curioso, ya que pues hablando desde la introducción del artículo propiamente en la siguiente diapositiva, entonces, ¿cómo podemos verlos, pásalo, Carol, cómo los podemos ver, por ejemplo, en este caso, todo lo que es la estadística química, que pues es desde el marco de este curso que se crea esta exposición, y cómo podemos reflexionar en torno a ella? Entonces, si bien desde la ciencia forense siempre se han de recolectar datos a lo largo de una investigación, pero se necesita que esos datos tengan un enfoque más objetivo y más confiable para la interpretación de la evidencia. Casi siempre tenemos una recolección de datos que varían dependiendo del caso en específico que se esté tratando, y entonces es ahí donde vienen las bases estadísticas, la frecuencia, la probabilidad, el azar, que no son parámetros fijos, pero que dentro de la ciencia forense se han de tener muy en cuenta para la solidez de la evidencia en términos probabilísticos. Entonces, ¿qué sucedió en la escena, por ejemplo, de un crimen? Y es ahí donde entonces entra a jugar la selección de técnicas quimiométricas, la aplicabilidad de las
de los métodos quimiométricos que vamos a ver y unas tendencias y desafíos. Entonces, pásalo a la siguiente. Listo. Entonces, bajo los métodos quimiométricos vamos a encontrar gran variedad. Como lo explicaba anteriormente, estos métodos quimiométricos lo que van a hacer es ayudarnos a analizar y extraer información de esos datos que hemos obtenido bajo las evidencias, por ejemplo, en este caso de la ciencia forense. De manera que estos métodos como tal nos van a permitir identificar patrones, unas tendencias y unas relaciones significativas que lo que nos va a reflejar entonces son una serie de elementos a reflexionar, a analizar y a tener muy en cuenta para saber qué fue lo que ocurrió, por ejemplo, en una escena de un crimen, qué pasó en un caso específico, en una muestra, en una sustancia. Entonces, bajo esa serie de técnicas quimiométricas vamos a tener unas en particulares que nos mencionan, por ejemplo, los autores en este caso, que es el reconocimiento de patrones no supervisados, el reconocimiento de patrones supervisados, la regresión multivariada y por último vamos a tener otra que es la de el diseño experimental como una de más de los métodos quimiométricos. Pásalo a lo siguiente, por favor. Listo, es importante mencionar que, por ejemplo, el artículo sí es bastante amplio en cuanto a contenido se refiere y a medida que pues, va avanzando nos va presentando una serie de ejemplos. Ellos se ven reflejados, por ejemplo, en la serie de gráficos que maneja, por ejemplo, algunos que podemos ver ahí en la pantalla. Es uno en el de patrones no supervisados, es un dendrograma de espectros infrarrojos para automóviles. Entonces, donde maneja una similitud y una disimilitud. Eso lo podemos ir asociando en estos gráficos. Sin embargo, los autores mencionan qué es ese reconocimiento de patrones no supervisados en un conjunto de datos. Entonces, haciendo un breve resumen, he sacado como un párrafo, entonces dice, reconocimiento de patrones no supervisados es una técnica que busca identificar patrones y estructuras ocultas en los datos sin la necesidad de etiquetas previas. Es decir, no voy a etiquetar mis datos bajo unas etiquetas propiamente, sino que los voy a dejar bajo la expectativa de qué está sucediendo ahí. El mismo gráfico me va a hablar por sí solo. De manera que entro yo a explorar y descubrir información subyacente en conjuntos de datos forenses en una categoría. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en los gráficos que se presentan en este apartado, ya que, por ejemplo, si nos vamos a analizarlo, hay un comportamiento, hay unas partes donde sube, hay otras partes donde baja, y es ahí donde entonces hay una información valiosa que nos habla, en este caso de los gráficos que lo presentan como una herramienta y facilita la identificación de tendencias eh, significativas. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Por qué sube? ¿Por qué baja? El mismo gráfico entra a hablar también en esa parte. Pásalo a la siguiente, por favor. Y el caso contrario sería el reconocimiento de patrones de forma supervisada. Entonces, el reconocimiento de patrones de forma supervisada implica ya un entrenamiento en algoritmos con datos ya etiquetados. Entonces, ahí ya va a haber una diferencia. En el anterior era sin unas etiquetas previas, pero aquí ya vamos a adaptar nuestros datos a las variables que nosotros consideramos. Es así cuando vamos ya a empezar a facilitar la identificación de patrones, la toma de decisiones y la mejora de la eficiencia en el análisis. De manera que eso aquí nos va a llevar a una toma de decisiones, qué es lo que está sucediendo en mi situación, una identificación de un patrón en específico, yo a cuál lo estoy adaptando, si está bien o está mal. Y vamos entonces, esa toma de evidencias y esos patrones también, bajo esa supervisión van a estar basados en la evidencia, en lo que yo encontré y en la mejora de la eficiencia, claramente.
Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, se me estaba olvidando, en patrones supervisados, el ejemplo que maneja el artículo es un gráfico de puntuaciones de PSA en muestra que muestra la distribución de 22 lápices labiales sombreados. Entonces, cómo eso va a ir variando en el gráfico, lo van colocando, y es que este es, por ejemplo, un caso de ciencia forense. Algo sencillo como un vehículo, como un labial, entran a ser parte de estos ejemplos cotidianos. Pásalo a la siguiente, porfa, que sería la de regresión multivariada. Listo. En el caso de la regresión multivariada, es una técnica estadística que analiza la relación entre múltiples variables predictoras y una variable de respuesta. Es decir, nos vamos ya a la parte de la predicción. ¿Qué sucedió en la situación? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? En el contexto forense, la regresión multivariada permite modelar y predecir de manera eficaz la influencia de varios factores en los resultados analíticos, contribuyendo a una interpretación mucho más precisa. De manera que esto a qué se traduce? A una interpretación mucho más precisa de los datos, considerando también lo que es la predicción, qué sucede ahí, a partir de la evidencia física encontrada y la identificación de factores relevantes que posiblemente no se hayan tenido en cuenta y que pasaron por alto. Claramente, pues se puede aplicar como lo es en un gráfico o no necesariamente en un gráfico, este tipo de métodos, por ejemplo. Entonces, en este caso, lo de la regresión multivariada, el gráfico que nos muestran en el artículo, uno de los gráficos, es el resultado de la PCR que muestran un gráfico de puntuaciones. Entonces podemos ver que en un lado es ese, el del lado izquierdo, y el del lado derecho es un gráfico de regresión. Entonces vemos que claramente el gráfico de resultados de la PCR pues, tiene una forma y un conjunto de datos, mientras que el gráfico de regresión representa edades previstas frente a las reales. Entonces vemos cómo ya toman formas diferentes y esto pues mejora esa parte de la interpretación de los datos encontrados y posiblemente que no se tuvieran en cuenta. Ya por último, en el diseño experimental, que es otro de los métodos quimiométricos que propone la autora, entonces aquí es importante hacer una claridad, que pues ya en esta parte del artículo ella menciona y es muy importante tener en cuenta. Yo creería que tanto en la ciencia forense como en cualquier ámbito de la estadística donde se tome un conjunto de datos, y es la calidad. La calidad de los resultados de cualquier modelo quimiométrico depende de la calidad de los datos de entrada inicial. ¿Esto qué nos quiere decir? Que ese momento de entrada inicial en el que los datos son tomados, en el que ingresan a nosotros como científicos, como personas, en este caso como desde la ciencia forense, es clave para estos resultados últimos que se van a obtener. Esto como un breve apartado. Ya en cuanto a lo que es el diseño experimental, entonces encontramos que es una metodología que permite planificar y estructurar investigaciones para maximizar la eficiencia y la validez de los resultados. Vemos que se entra también como a tener una interrelación entre la que veíamos anteriormente, que era la regresión multivariada. Entonces, en el diseño experimental ya vamos a qué? A maximizar la eficiencia, a verificar esa validez de los resultados. Pero, ¿qué pasa en ciencia forense? En ciencia forense, un diseño experimental adecuado garantiza la recopilación de datos confiables. Eso es muy importante porque la parte de la confiabilidad, ¿qué estoy tomando yo? Y la interpretación precisa de la evidencia. Muy importante esa parte, porque si bien la evidencia en la parte forense es casi que uno de los ejes centrales dentro de la investigación que se tiene,
en cualquiera de los ámbitos, porque pues es lo que se encuentra en base a lo acontecido, optimizando así el proceso de análisis y la toma de decisiones. Vemos que en casi todos la toma de decisiones, el proceso de análisis de datos, la parte de reflexión en cuanto a esos datos y también de interpretación, datos confiables, eficiencia, validez, resultados, siempre van a estar de la mano. Uno como que lleva al otro y vemos que es como una cadena articulada. Entonces vemos que esto contribuye a una toma de decisiones fundamentada en evidencia sólida. Vemos que estos cuatro métodos estequiométricos, quimiométricos, se interrelacionan entre ellos, pero sin embargo, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de, pues, de tener una aplicación como tal? Y eso pues ya nos lo va a explicar Carol en este momento, cómo estos métodos ya entran a participar de una serie de evidencias, de una serie de situaciones en común, que pues ya las empiezan a hablar los autores en su artículo muy precisamente, y cómo esto pues empieza a desenvolver y en la actualidad pues, es bastante común y un campo, creería yo, que en los que se está casi que desarrollando cada vez más esos avances para tener mejores métodos de análisis, de interpretación, de construcción de datos, de toma de datos, de confiabilidad. Entonces, bajo ese sentido de ideas, ya en la siguiente diapositiva, Carol, entonces vemos que prácticamente qué va a suceder bajo estos métodos quimiométricos. Vamos a tener esa parte pues, inicial donde pues van a estar todas las evidencias, como científicos pues se van a tomar todos esos datos que quedan y eso lo podemos ver en esta diapositiva en el lado izquierdo. Entonces es ver cómo se pasa de esas evidencias tomadas, de eso que se encuentra, de esos datos que entran inicialmente, que es un momento clave, que lo mencionan justamente en el artículo, a pasar a ese conjunto de métodos. Entonces pasamos de prácticamente izquierda a derecha, en donde se hace una interpretación de eso encontrado. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué está sucediendo en esa parte forense? Bien sea el caso, dependientemente de lo que se haya tratado, cómo eso se empieza a reflexionar, a analizar y cómo eso nos lleva a una respuesta a un posiblemente hecho de qué sucedió ahí, qué pasó en ese caso. Entonces, esto pues ya se refleja en todo lo que es la quimiometría en ciencia forense propiamente y sus aplicaciones. Listo, dale, Caro. Listo. Retomando lo que mi compañero pues estaba explicando, mi compañero Daniel, en este momento vamos a hablar un poco de la quimiometría en la ciencia forense. En este espacio lo que vamos a realizar es a ver diferentes estudios y pues abarcar diferentes estudios, tanto pues actuales como de pronto un poco más antiguos, en donde se ejemplifica de qué forma y cómo se utiliza esa quimiometría para poder utilizar estas herramientas forenses para hallar datos y descubrir la evidencia necesaria para pues en un caso de incriminar a alguien o bueno ya entrar a algún proceso más judicial, entonces ya podríamos pues realizar allí el debido proceso. Sin embargo, para tener eso se debe tener evidencia probatoria. Y en esta sección lo que vamos a abarcar es acerca de todos esos objetos o materiales con los que se pueden utilizar todas estas ciencias quimiométricas. ¿Listo? Entonces, pues no nos sorprende, primeramente, que esta quimiometría haya tenido un ámbito tan grande y tan significativo actualmente, dado que las investigaciones avanzan y cada vez más el mundo está avanzando en aspectos pues muy grandes como tal, y no solamente la quimiometría puede basarse pues en la ciencia forense, sino en la aplicación de muchas cosas, pero en este caso nos vamos a basar en la ciencia forense específicamente.
Entonces vamos a tener una revisión de la comprensión de ese diseño experimental y el conocimiento y reconocimiento de esos patrones y la regresión que pueden ser aplicados en la ciencia forense. Listo. Primeramente vamos a hablar acerca de los medicamentos y de los productos farmacéuticos. Bueno, una importante investigación sobre la aplicación forense de la quimiometría se ha centrado en las drogas y en el abuso, en particular con fines de comparación de lotes o elaboración de perfiles de impurezas, ya que estas drogas son utilizadas pues para la venta. Desafortunadamente, pues el uso es poco ético y las personas que se encargan de la elaboración de estos productos muchas veces ni siquiera tienen en cuenta el perjuicio que le pueden causar al consumidor. Entonces, de pronto lo realizan de una manera impura, de pronto no, ni siquiera toman en consideración el porcentaje de este compuesto. Entonces, la parte más sustancial de este trabajo ha involucrado el análisis cualitativo y cuantitativo de anfetaminas, opioides, cocaína y productos farmacéuticos en combinación con estos. También acerca de que esos productos farmacéuticos lo que hacen es alterarlos. Entonces de pronto la persona llega con la ilusión de que este medicamento va a ser su salvación cuando en realidad pues está adulterado, está fabricado con un mal procedimiento. Entonces pues de esta forma se pueden hacer los debidos análisis quimiométricos. También cabe destacar de que en los últimos años se ha observado un mayor interés en la caracterización de estas sustancias psicoactivas emergentes y novedosas de precursores químicos y pues de las sustancias psicoactivas. Bueno, primeramente voy a tratar lo que sería el tema del tipo de las anfetaminas. Ya que en diversas investigaciones se utilizaron la regresión de mínimos cuadrados parciales y métricas estadísticas de distancia para identificar muestras vinculadas a la anfetamina. También se utilizó la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. En la investigación, muchas veces los modelos resultantes fueron capaces de identificar muestras vinculadas y no vinculadas, además de distinguir aquellas que fueron sintetizadas por diversas o diferentes rutas. También tenemos lo que serían los opioides. En esta parte del artículo hace énfasis en la investigación de moros, en donde se utilizó la espectroscopía infrarroja, cercana a la reflectancia difusa y el PLSR para cuantificar la heroína en drogas ilícitas incautadas, lo que dio como resultado una cuantificación precisa de muestras de validación que oscilaban entre el 6% y el 34% de pureza peso a peso. Bueno, posteriormente, pues el artículo nos habla un poco acerca de la cocaína, en donde el estudio de Dujordi se basó en la determinación de la fuente de muestras de clorhidrato de cocaína basándose en el perfil de solventes residuales. Se realizó un análisis de conglomerados en gran medida capaz de separar muestras incautadas en algunos países de Latinoamérica como lo son Bolivia, Perú y Colombia. Lo que se pudo realizar pues tuvo una capacidad limitada para distinguir también el clorhidrato, que sería la forma pues de la sal, y las formas básicas de la cocaína. Luego están los productos farmacéuticos, además de las drogas ilícitas. Estudios recientes también han investigado que los productos farmacéuticos, particularmente los que se exponen de pronto en las ventas ilegales, de pronto las que no tienen la marca de un laboratorio, muchas veces están falsificados y esto puede pues alterar al usuario, de pronto enfermarlo o causar un efecto que es contraproducente. Posteriormente, durante el estudio de este artículo, observamos una parte muy específica sobre la toxicología forense, en donde varios estudios han utilizado métodos de diseño experimental
para optimizar los procedimientos de detección de drogas y sus metabolitos en muestras biológicas. Entonces, aquí ya no solamente estamos hablando como tal del material, sino que también estamos hablando de cómo podemos identificar esas drogas, ese material en nuestro organismo por medio de muestras biológicas, como cuáles, como orina, sangre o incluso el cabello. Por ejemplo, el uso del diseño Plackett-Burman y la cromatografía de capa delgada se utiliza para identificar y optimizar parámetros que influyen en la separación de los alimentos consumidos con frecuencia. Y finalmente, podemos hablar un poco acerca de la distinción de los isómeros posicionales. Es bien sabido que pues en la química no solamente se encuentran un solo tipo de estructuras, sino también los análogos isométricos de esas sustancias. Entonces también, digamos que por medio de este tipo de estudios podemos determinar si se puede distinguir esa similitud química de esos isómeros. Listo. Ahora vamos a hablar un poco del análisis de los documentos. ¿Qué pasa? Que muchas veces también se puede llegar a realizar análisis de lo que serían los papeles o pues sí, los papeles en este caso de documentos que muchas veces son ilegales o que se falsifican, o de pronto lo de las tintas, cuando la persona pone su firma y desafortunadamente las falsifican, también es posible detectar este plagio o este asunto aquí por medio de la quimiometría en el análisis de esos documentos en cuestión. Entonces, por ejemplo, en este artículo, hablaban específicamente del papel. Varios estudios han buscado mejorar comprensión de la variabilidad de los sustratos del papel. Un estudio inicial de un científico de Kerr utilizó técnicas de espectroscopía infrarroja con herramientas de reconocimiento de patrones para distinguir entre 14 sustratos de papel blanco o amarillo. Eso es importante porque no solamente pues uno como ciudadano tiene que también tener una seguridad de que sus documentos no van a ser plagiados ni van a ser de pronto expuestos a cambios. Y pues eso podría alterarnos nuestro proceso como individuos y como ciudadanos. Listo, ahora vamos a abarcar el tema de los explosivos y materiales relacionados. Los sucesos explosivos se han convertido en un motivo de creciente preocupación en las últimas décadas, en este último tiempo, en donde un gran número de incidentes de alto perfil ha provocado víctimas civiles en masa. La quimiometría puede proporcionar un medio rápido para evaluar los grandes volúmenes de datos generados a partir de una investigación de los explosivos, así como distinguir materiales claves de esos explosivos diversos. Y también de los restos de incendio. Cada año los incendios son provocados deliberadamente y causan daños importantes a personas y bienes en el medio ambiente. Entonces también, y la información clave como combustibles, diésel, gasolinas y otros líquidos inflamables de desecho. Vamos a pasar a la siguiente, que serían polímeros, pelos y fibras. Bueno, los productos poliméricos prevalecen en nuestra vida cotidiana y por tanto es razonable esperar que aparezcan en el curso de las investigaciones criminales. Varios estudios han utilizado la quimiometría para evaluar la diversidad química entre polímeros como pinturas, billetes, adhesivos, cintas adhesivas, películas adhesivas, para explorarlas mejor como parte de la evidencia. ¿Por medio de qué tipo de procedimientos? Se puede realizar por medio de
espectroscopía Raman con regresión de mínimos cuadrados parciales para distinguir, por ejemplo, en este caso el artículo mencionaba algo muy específico de algunos billetes brasileños auténticos y falsos. Entonces, por medio de esta metodología se puede llegar a deducir si realmente el billete es falso o no. Entonces, es importante para el reconocimiento de este papel de alto valor. ¿Listo? Luego tenemos lo que serían los pelos y las fibras. Dos de las formas de evidencia que se encuentran con más frecuencia en las investigaciones forenses son los pelos y las fibras. Eso que es muy habitual y de que ello podemos extraer bastante información. Puede tener incluso una amplia gama de colores o morfologías potenciales, y también particularmente en las fibras, que puede hacer estas formas de evidencia sean extremadamente probatorias. Los estudios quimiométricos del cabello generalmente se han centrado en la examinación de los cabellos teñidos y no teñidos para identificarlos. En algunas ocasiones se utiliza por medio de espectros de absorbancia ultravioleta visible. Listo. También vamos a tener en cuenta lo que serían los materiales biológicos, que pues también es muy importante. Se pueden realizar análisis de fluidos corporales, fluidos en descomposición, restos óseos, restos de huellas dactilares, ya que estos tienen una relevancia forense para identificar y reconstruir pues la línea del tiempo, la escena del crimen. La quimiometría en este caso pues nos puede ayudar a distinguir diversas formas de ese material biológico. También para crear modelos de adaptación o exploración y variaciones asociadas con factores biológicos, como por ejemplo la edad o el sexo. Listo. Luego, los cosméticos y productos personales. Estos se utilizan principalmente y son, digamos que, extraídos de la escena del crimen cuando se trata de un feminicidio. Desafortunadamente, cuando se ocupan casos de agresión violenta y sexual. Para ello, pues el artículo menciona una parte muy importante de un científico, Kulikov, donde empleó la espectrometría de fluorescencia de rayos X de dispersión de longitud de onda para analizar elementalmente pues 39 polvos cosméticos. Digamos que esto pues es de gran relevancia y nos puede ayudar al análisis de todas estos cosméticos y productos personales. Listo. Finalmente, pues también podemos hablar acerca de las partículas del suelo, el vidrio y las impresiones. Las partículas del suelo pueden generar información probatoria en investigaciones forenses, tanto penales como ambientales. Por lo tanto, se han clasificado varios estudios que aplican la quimiometría para discriminar o clasificar los suelos de diferentes orígenes, así como en las anteriores componentes pues, que veíamos con anterioridad. También se pueden utilizar los diversos métodos para pues clasificar las partículas del suelo y así pues tener una utilidad dentro del ámbito criminalístico. Posteriormente, el vidrio. El vidrio principalmente está dentro de la escena en algún choque automovilístico o algún accidente. En estos casos, la capacidad de distinguir la fuente de estos fragmentos puede ser vital para determinar la secuencia de eventos, aunque existe abundante literatura en la cual podemos indagar sobre la evaluación de ese vidrio utilizando enfoques probabilísticos algo limitados. Y finalmente, las impresiones. El informe de la Academia Nacional de Ciencias del 2009 en Estados Unidos recomendó la elevación de esos estándares para el examen científico en todas las formas de evidencia física. Se podría argumentar de que esto es, en esencia, importante para las disciplinas como la evidencia de impresiones, que actualmente se basan en comparaciones visuales directas entre objetos recuperados y muestras de referencias conocidas. Listo. A partir de este momento los dejo con Daniel, mi compañero, para que les hable un poquitico
acerca de las consideraciones y tendencias emergentes. Bueno, ya dentro de la parte de las consideraciones, algo que se me olvidó mencionarles es que en el diseño experimental también se tienen en cuenta todas esas variables que de alguna u otra manera van a afectar nuestro proceso dentro de este estudio. Entonces, se entra ya a ver, por ejemplo, todas esas variables negativas que pueden alterar nuestro proceso, como el procedimiento de la preparación de las muestras, los métodos de almacenamiento, el procedimiento de análisis. Se ve todo este tipo de variables que de alguna manera pueden entrar a jugar en ese proceso de hacer un buen análisis y toma de datos, de manera que entonces se entra a identificar, modelar y optimizar factores que entran a afectar nuestro proceso. Es importante esto, ¿por qué? Porque en estas consideraciones y tendencias emergentes, nuestros autores ya entran a hacer como una reflexión general de todo esto que ya se ha hablado y se enfatiza entonces la importancia de validar adecuadamente los modelos quimiométricos, es decir, de hacer una buena selección, de considerar la... Bueno, continuando con lo que estábamos mencionando de las consideraciones y tendencias emergentes presentes en este apartado del artículo, como lo mencionábamos, entonces se encuentra más que todo esa importancia de validar adecuadamente los modelos quimiométricos. Esto destacando que es importante considerar la replicación de análisis para evaluar la variabilidad e integrar de manera cuidadosa las rutinas quimiométricas en los flujos de trabajo forense. Esto pues se va a ver reflejado en qué, justamente en lo que mencionábamos por medio de los métodos, en unos resultados más confiables, en la consideración de factores reales que pueden afectar nuestros modelos. Ya lo mencionábamos algunos de ellos, como por ejemplo la preparación de las muestras, los métodos de almacenamiento, la recopilación de los datos, que son momentos claves dentro de este proceso. Y la necesidad de un diseño de estudio y muestreo apropiados para obtener conclusiones sólidas. Eso es bastante importante. En base a los datos que yo poseo, debo también seleccionar un método que vaya acorde a esos datos que yo quiero analizar o quiero predecir, quiero obtener una respuesta. Entonces, en base a eso, selecciono un método de esos que hemos visto hoy, quimiométricos, que proponen nuestros autores, y lo adapto o oriento hacia esos datos que son los que poseo. De manera que esas consideraciones y tendencias emergentes son bastante importantes, ya que resaltan una relevancia de la validación rigurosa justamente en este proceso de análisis e interpretación de datos, de la replicación adecuada y la integración cuidadosa de técnicas que toman una técnica en específico. Entonces, ¿qué cuidados voy a tener a lo largo del proceso? ¿Qué datos importantes, qué situaciones también van a estar dentro de este proceso? Y pues asimismo esto pues se va a reflejar en esta interpretación de datos y en la toma de unas decisiones que pues van a ser claves en el proceso. Justamente pues como lo mencionaba Carol, en base también a los elementos se seleccionan unas técnicas, unos métodos que van a ir orientados o van a ser más fácil el proceso en base a lo que se pueda. Entonces, a modo de conclusiones, ya pues para ir cerrando este espacio, es importante destacar justamente que la parte de la quimiometría, más que todo de los métodos quimiométricos, en la parte de la ciencia forense, y es una clave de obtención de codificación y evaluación justamente, que ha ido creciendo y evolucionando de una forma notoria, justamente pues a los avances tecnológicos y demás técnicas que se han potencializado. Justamente pues tiene una gran cantidad de instrumentos, una gran diversidad de métodos, de técnicas
que poco a poco han ido evolucionando y pues eso se ve justamente en los métodos que se poseen actualmente. O por otro lado, es fundamental validar adecuadamente los modelos quimiométricos, justamente pues como lo mencionábamos anteriormente, considerando pues, la precisión de la clasificación del tamaño de la muestra, que si es un pelo, si es una muestra, si es también algo, pues, alguna evidencia que ha quedado en esa escena, cómo yo la voy a tratar. Entonces, eso también entra a jugar ahí en un valor bastante importante. Por ejemplo, también la independencia de los conjuntos de datos, justamente. Yo poseo un tipo de datos con un tipo de elementos, también pues eso va a definir también la técnica que voy a utilizar y a manejar en mi proceso de análisis. La siguiente. También dentro de estas consideraciones de conclusiones ya finales está la integración de rutinas biométricas en flujos de trabajos forenses, de manera que pues, los métodos biométricos son una constante que benefician ese proceso de análisis, de investigación, de decodificación de los datos y pues debe ser cuidadosamente planificada, porque pues si se hace también como por muy encima, sin ir, por ejemplo, a lo que mencionábamos de las expectativas de qué va a suceder en esa muestra, qué pudo haber sucedido, y no se entra en esa profundización, entonces pues no se va a entrar verdaderamente en un proceso analítico. Entonces eso también depende bastante ahí de ese cuidado y esa planificación que se tiene en el proceso. Y por último, el muestreo, la replicación y la validación tienen efectos significativos, sin duda alguna, en ese proceso de investigación, ya que pues hay una confiabilidad en las conclusiones, hay unos resultados más confiables y pues depende también del diseño del estudio de nuestro inicial. Ya creo que quedó bastante claro. Y pues eso también depende de unos factores reales que pueden afectar los modelos biométricos. Ya lo decíamos, ahí pues también depende del científico, de la persona que esté tomando las muestras, los datos. También incluso él entra a jugar un valor importante, ya que pues si toma mal el muestreo, los datos iniciales, ya lo veíamos que incluso la misma autora lo mencionaba, la calidad de los resultados y de los datos iniciales. Uno va a estar conectado del otro. Si los datos iniciales no son bien tomados, no vamos a tener unos resultados finales con una calidad óptima, de manera que son momentos fundamentales dentro de este proceso de investigación dentro de la ciencia forense y dentro de los métodos biométricos. De manera tal que pues vemos justamente cómo esa estadística que tanto hablamos, todos esos datos entran a jugar un valor supremamente importante dentro de esta ciencia forense. Esa misma estadística lleva unos métodos quimiométricos supremamente importantes, considero que en el mundo de la ciencia forense, que facilita también el estudio de esas evidencias que van quedando. Ya lo destacaron, pues, cuenta con una gran diversidad de elementos que pueden ser encontrados, que pueden ser estudiados y pues que juegan un valor, sin lugar a dudas, bastante importante. De manera pues que vemos cómo esa estadística química se hace presente, cómo la podemos llevar incluso a la práctica bajo un modelo de investigación real, en este caso criminalística forense, y pues vemos cómo ha repercutido esto en beneficios sumamente importantes dentro de nuestra sociedad. Con esto entonces damos el cierre al espacio entre la compañera Carol y yo, pues es bastante gratificante haberles brindado esta información y pues que para todas las personas a las que llegue este material les sea
provechoso, bien sea para aprender un poco más de cómo esa estadística está en otros campos diferentes a los habituales. Si quieras decir algo, Carol, ya para cerrar. No, pues a mí me gustaría pues agradecerte por todo este conocimiento que nos compartes acerca de este artículo. También quiero agradecer la atención brindada de las personas que nos están viendo, la persona que nos está escuchando. Y listo, pues pienso que eso sería todo. Muchas gracias a todos.